Brasil ha ofrecido varias maneras de inspiración para movimientos y partidos, la construcción de un partido político, el Partido de los Trabajadores, PT, siempre fue una inspiración grande a partidos de izquierda, centro-izquierda. Y ahora último, obviamente, las crisis, la corrupción, las decepciones y desilusiones nos han llevado a otro tipo de aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué pasa si un partido que antes fue el partido que supuestamente expresaba la voz de movimientos sociales y todo eso? Hubo una imagen un poco idealizada del Partido de los Trabajadores y luego se trasladó en una alianza táctica con grupos de poder económico. Brasil, por supuesto, desde hace ya casi 500 años ha sido fuente de inspiración para muchas cosas, muchos pensamientos utópicos en Europa. Y ese aprendizaje, esa dimensión pedagógica con el sur, con América Latina, tiene una dimensión histórica también. El impacto quizás ha sido más indirecto en eso de la inspiración para Finlandia y otros países europeos. Hay algo que está cambiando. Tenemos una precariedad laboral más evidente que antes. La deuda externa condiciona las políticas económicas más que antes. Hay más mestizaje, hibridización cultural por la migración. Y estos todos son aspectos donde América Latina, Brasil y otros países latinoamericanos tienen más debate, más historia, más experiencia que nosotros. Y con estos cambios estructurales, países como Finlandia tienen mucho para aprender de América Latina. Cómo manejar la hibridización cultural, por ejemplo. Qué hacer en condiciones de sector informal o precarización laboral o frente a mecanismos de condicionamiento de mercado financiero. He llamado todo eso proceso latinoamericanización de Finlandia o latinoamericanización de Europa, o sea, cómo estas condiciones estructurales en Europa están cambiando de tal manera que mirando a América Latina podemos aprender algo sobre lo que pasa en Europa ahora, en el sector laboral, en hibridización cultural y en eso de la deuda externa, para dar 3 ejemplos. Obviamente la ubicación de una persona en un territorio siempre influye en sus creencias, en cómo ve al mundo y qué posibilidades tiene para actuar. Y como tenemos un mundo donde hay regiones mucho más ricas y más pobres, centros, periferias, eso afecta mucho. Ahora una pregunta grande es ¿hasta qué punto hay una desterritorialización de las identidades y de cultura, política y economía? ¿Hasta qué punto Internet, por ejemplo, cambia eso, que tus creencias ya no son tan determinadas por el lugar donde estés? Porque si pasas mucho tiempo en redes desterritorializadas, informales, de informática, los nacionalismos, por ejemplo, se rompen un poco. Entonces estamos viviendo en tiempos curiosos, pero obviamente afecta mucho en muchos de los casos. Por ejemplo, los finlandeses suelen pensar que como somos finlandeses, somos más desarrollados y por eso cuando hacemos algo con América Latina, nosotros podemos enseñar a ellos sobre cómo podrían ser mejores ellos para tener un sistema tan bueno en educación y todo eso, y es que nosotros, y siempre hay un riesgo de arrogancia, un riesgo de soberbia en ese tipo de creencia que está muy fuerte hasta en grupos, movimientos, organizaciones sociales que trabajan con solidaridad con los pobres, pero igual pueden ser arrogantes en su enfoque, y eso viene un poco también por la región donde viven.
que Europa tiene ahora más posibilidades que antes de aprender de América Latina de tal manera que puede cambiar las identidades europeas, justo porque la precarización, hibridización cultural y cuestiones de la deuda externa están afectando a Europa en esta crisis de una manera más evidente que antes. Simplificando significa que una buena parte de lo que pensamos que es comercio internacional es realmente comercio que pasa dentro de una empresa. Y cuando una empresa vende a sí mismo, compra de sí mismo, el precio, que se supone que en capitalismo es casi un principio sagrado, el precio es por demanda y oferta, leyes del mercado. Pero si es dentro de la misma burocracia de una empresa transnacional, el precio es planeado. Y ahí mi argumento más general es que la economía mundial no es tanto que pensamos una economía de mercado, sino es una economía planeada. Y eso tiene muchas implicancias incluso para proyectos de cambiar el mundo, porque mercado es usado como sinónimo de libre mercado, libertad. Y libertad es, normalmente la gente piensa que libertad es bueno, ¿no? Yo también. La mayoría de la gente suele ser un poco libertario, por lo menos en eso, y si tú puedes vender el argumento de que mercado mundial como existe ahora es libre mercado y por eso implica libertad, le da más legitimidad. Pero si son estructuras políticas que planean los precios, compran de sí mismo y venden a sí mismo, entonces ya viene el elemento político de planeación, intervención, que no es intervención del Estado, sino intervención de una oficina de planeación de una empresa. Entonces la legitimidad puede ser menor. Y eso para quienes queremos cambiar y democratizar ese sistema puede abrir nuevas posibilidades para nuestros argumentos.